Ahí hay dos preguntas. Una, ¿por qué hay que diezmar? ¿Por qué hay que diezmar? Porque el diezmo es de Dios. Porque es obligatorio. Porque es de obediencia. Porque no le pertenece a la ley. Porque no le pertenece a la gracia. Porque le pertenece a Dios. Yo no diezmo porque soy legalista. Yo diezmo porque entendí que de todo lo que recibo de Él, tengo que darle a Él lo que a Él le pertenece. Eso es. Yo diezmo porque me conviene. Pastora, diezma por conveniencia, aunque no lo quiera ver, sí. Cuando yo diezmo, uno, abro las ventanas de los cielos. Estoy abriendo provisión. Dos, cuando yo diezmo, se me reprende al devorador de las finanzas. Hay espíritus que no vamos a poder pelear nosotros con ellos, que son nuestros actos, nuestras acciones, nuestras obras, los que lo reprenden. Y una de ellas es el diezmo. Malaquías dice, y pruébame, y verás cómo te abriré las ventanas de los cielos, y yo reprenderé por vosotros al devorador. O sea, hay cosas que una acción puede hacer. Cuando yo diezmo, yo estoy reprendiendo al devorador. Pero no solo es el devorador de las finanzas, el devorador de mis hijos, el devorador de mis bienes espirituales. Entonces el diezmo me sirve para protección, el diezmo me sirve para bendición, el diezmo me sirve para la abundancia, el diezmo me sirve para la prosperidad. Y puedo obedecer en todo, que si no diezmo, yo no soy obediente. ¿Por qué? Porque el diezmo es de Él. Esto va a sonar fuerte, pero dice Malaquías, ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cierto o falso? Ahora viene la Biblia y dice, por cuanto los ladrones no entrarán, entonces el que no diezma no entra. Ya. El que no diezma no entra al reino de los cielos. O sea, el diezmo me da entrada a los cielos, el diezmo me abre los cielos, el diezmo me reprende al enemigo, el diezmo me da una bendición, el diezmo. Usted controla el diezmo, no, hermano, pierde el tiempo el pastor que controla el diezmo. Eso no lo tiene que controlar usted. Eso es Dios. Porque es que yo no diezmo para el hombre. Dios no necesita plata. Dios estableció un sistema económico en la tierra a fin de bendecir a su pueblo para enseñarle a dar, porque Él fue el primero en dar. Él lo dio todo. Y entonces la ofrenda, obvio, es necesario de la iglesia. Y hay pastores que tristemente por la necesidad han dejado de confiar en Dios y han exprimido al pueblo. Y no es lo mismo trasquilar que esquilar, no es lo mismo. No es lo mismo. El diezmo se revela. Yo he escuchado gente que dice, yo hablo con el Espíritu Santo. Y a ti el Espíritu Santo no te ha enseñado a diezmar. ¿De qué espíritu me hablas? Si el Espíritu me convence de toda verdad. Y el diezmo es una verdad de Dios. Entonces, si yo no diezmo, yo no puedo tener relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me hubiese convencido de que es una verdad de Él. No, porque a mí Dios y wow, y a mí Dios. No, perdóname, yo soy muy radical. A ti Dios no te habla. Porque no te ha dicho ladrón todavía. Te habla de todo el mundo, que el pastor está en pecado, que aquel está en pecado, que el anciano es un falso, que el otro es un hipócrita, que no hay amor en tal iglesia, que no hay tal cosa. Pero ¿y no te ha enseñado a diezmar todavía Dios? Principios. No de la ley, no de la gracia, principio divino. Es un principio del reino. De hecho, yo creo que cuando le dijeron a Adán y a Eva, no toques el árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que le estaban diciendo, ese es el mío, ese es mi diezmo, eso que está ahí es mío. De todas las plantas, ese es mi diezmo, porque Dios dice el diezmo de 2, 16 todo. y 17, ahí está. Y Él dijo, no lo toques. Entonces lo que hicieron fue tocar su diezmo. La primera causa de muerte en la Biblia fue una ofrenda por tocar lo que era de Dios. O sea, lo que es de Dios, es de Dios. No podemos tocárselo, hermano. Diezme por amor. Ahora, la ofrenda son otros 20 pesos. La ofrenda es por amor. La ofrenda es por obras. La ofrenda es para sembrar. La ofrenda es para una honra. Cuando tú ofrendas, tú estás honrando un manto. Porque a veces se da limosna y la limosna no es una honra.
La honra es cuando yo reconozco que hay un manto al que tengo que honrar. Y cuando yo honro un manto, recibo de ese manto. La Biblia dice, por cuanto recibiste al profeta, vas a recibir bendición de profeta. Entonces el manto que yo honro me da lo que él tiene. Y la ofrenda es una manera de honra. De honrar una casa, de honrar un manto, de honrar a Dios. Por eso el Señor dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? El vídeo que acaban de ver es el vídeo de Lisney de Font, donde argumenta todo lo que ella y su ministerio piensan y respaldan sobre el tema del diezmo. Francamente no había escuchado muchos vídeos de esta mujer, no había escuchado vídeos de este ministerio, normalmente me llegan vídeos de otras personas, pero han sido varias personas las que me habían hecho llegar este vídeo para que lo viera, para que lo analizara y si viera conveniente que lo comentara. No pensaba hacerle mucho caso, ya que yo ya he publicado varios temas relacionados con el diezmo, incluso en el canal. En YouTube, si ponen mi nombre y ponen diezmo, aparecerá un estudio bíblico de más de 1 hora donde explicamos ese asunto. También si ponen mi nombre y Malaquías, encontrará una predicación también donde hablamos de ese texto que esta mujer cita y que normalmente sacan de contexto para hacer que las personas diezmen o bien para hacerlas sentir ladrones. Quiero leer, antes de dar mi opinión, algunas frases que esta mujer ha dicho. ¿Ok? Yo voy a leer frases que son del vídeo. Nadie puede decir que me estoy inventando, nadie me puede decir que estoy hablando mentiras. Voy a citar frases que ella ha citado en el vídeo que acaban de ver ustedes. En primer lugar, ella ha dicho que diezma porque el diezmo es de Dios. Dice que hay que diezmar porque es obligatorio. Y también dice que hay que diezmar porque le conviene, porque garantiza provisión, porque reprende espíritus contra las finanzas y además dice que reprende al devorador de sus hijos, de sus bienes espirituales, que garantiza protección, que garantiza abundancia y que garantiza prosperidad. No me extraña que esa palabra aparezca en este vídeo, la palabra prosperidad. Luego también afirma que si no diezmo, no soy obediente. Luego afirma, el que no diezma no entra en el reino de los cielos. Luego afirma que si hablaras con Dios, o en este caso dice con el Espíritu Santo, te enseñaría a diezmar porque Él convence de toda verdad y que si no diezmas entonces estás mintiendo y no tienes relación con el Espíritu Santo. Ella dice, si Dios te hablase, diezmarías. Si no diezmas Dios y hablases con Dios, Dios ya te habría llamado ladrón. Y luego además afirma que Adán y Eva pecaron de esa forma, tocando un árbol que Dios había prohibido, tocando lo que era de Dios y por lo tanto representando el diezmo de Dios. Y luego al final toca el tema de las ofrendas, donde ella dice que cuando ofrendas es diferente porque estás honrando un manto. Y me hace gracia porque hace poco estaba comentando otro vídeo donde aparece un hombre hablando del manto, la cobertura, la paternidad, y un hombre que también habló de que el primer pecado del Edén fue quitarle el diezmo a Dios, que es lo que representaba aquel árbol. En primer lugar, tenemos que decir algo. ¿El diezmo es obligatorio? Cuando yo hablo con personas que todavía sostienen que hay que diezmar, muchos no dicen ya hoy en día que es obligatorio. Dicen que lo hacen de corazón, que lo hacen voluntariamente porque quieren darle a Dios una parte de sus bienes, quieren darle a Dios lo primero y las primicias que ellos creen que le corresponde al Señor, y me parece bien. Si todo lo que hagamos es voluntario, no hay ningún problema, aunque sostengo que el diezmo no es una práctica de la Iglesia del Nuevo Testamento. Pero esta mujer afirma que el diezmo es obligatorio, que el diezmo es obligatorio, que el diezmo no es ni de la ley ni de la gracia, sino que es de Dios.
Cuando nosotros hablamos del diezmo, normalmente, si miramos la ley, ellos suelen decir que es de Dios o es antes de la ley. Porque si ellos dicen que diezman conforme a la ley, deberían hacer otras cosas conforme a la ley. Es decir, cuando tú les preguntas a las personas, ¿por qué diezmas? Y esas personas dicen, porque es la ley de Dios, tú pregúntales, ¿comes cerdo? ¿Comes gambas y productos del mar como crustáceos? Otra cosa, cuando tu mujer tiene la regla, está impura y tiene que hacer un ritual de purificación, sigues sacrificando animales en un templo por tus pecados y empiezas a hacerle una serie de preguntas y te van a decir, no, yo eso no lo hago, pero un montón de preguntas. La ley tiene infinidad de mandamientos y ordenanzas que el pueblo de Dios cumplía. Y te dirán que no, y le preguntarás ¿por qué? Y te dirán que Jesús hizo que esas cosas eran para el pueblo judío, Jesús cambió las cosas, Jesús cambió el sacerdocio, además no somos igual que el pueblo judío, nosotros estamos bajo la gracia, te dirán mil cosas y tú le tienes que preguntar, entonces ¿por qué el diezmo sí y el resto no? Porque el diezmo les interesa por una cuestión de dinero. Entonces las personas que sostienen que diezman por la ley, pero no hacen el resto de cosas de la ley, es algo completamente absurdo, porque entonces sale la evidencia de que solo mantienen el diezmo y no otras cosas por cuestiones económicas. Hay otras personas que giran más un poquito y dicen, pero el diezmo era antes de la ley, porque por ejemplo tenemos el caso que se cita en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, que habla del diezmo de Abraham a Melquisedec. Pero hay que decir algo importante, el diezmo de Abraham a Melquisedec no es un diezmo regular como era el de los judíos dentro de su sistema tributario y su sistema de administrar la economía del pueblo de Dios. El diezmo de Abraham a Melquisedec, que era el botín de una batalla, se dio una sola vez. Una sola vez. Entonces, eso no es un punto de partida para decir que hay que diezmar cada mes o cada semana o cada cierto tiempo usando ese texto que corresponde al diezmo de una sola vez y de un botín de guerra. Entonces, ese texto no se puede utilizar para justificar que hay que seguir diezmando regularmente. Otras personas citan el otro texto del Nuevo Testamento que menciona la palabra diezmo, aparece en Hebreos, y luego aparece Jesús hablando a unos fariseos diciendo diezmáis la menta y el eneldo, no el dinero, la menta y el eneldo, porque deberían estudiar bien lo que era el diezmo realmente, y no practicáis la justicia. Y ellos dicen, ¿ves? Jesús les dice, haced esto sin dejar de hacer aquello otro. Entonces Jesús nos está diciendo, debemos hacer esto sin dejar de hacer aquello otro. Mi pregunta a vosotros es la siguiente, ¿sois fariseos? ¿Seguís el estilo de vida de los fariseos? ¿Estáis bajo el régimen de comportamiento de los fariseos? ¿Tenéis el mismo sistema de gobierno que los fariseos? ¿Tenéis el mismo sistema de sacerdocio y comportamiento que los fariseos? ¿Los mismos pensamientos y creencias que los fariseos? Obviamente Jesús no le iba a decir a un judío, no hagas esto, porque era el sistema tributario del pueblo judío de aquel entonces y más para un fariseo. Lo que Jesús está destacando ahí sobre todo es la importancia de practicar la justicia, y estaba denunciando que esas personas simplemente hacían actos religiosos externos, pero no cumplían una obediencia interna en el corazón y sincera de cara al Señor. Así que el argumento de Melquisedec no sirve, el argumento de la ley no sirve, y el argumento de este Dios que usa esta mujer no es válido. No tiene ni sentido alguno lo que está diciendo. Decir a las personas que es obligatorio que diezmen. Y ahora analizaremos las otras frases porque son todavía más preocupantes. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos que la palabra que aparece todo el tiempo es la palabra ofrenda. Y no para un manto, y no para una cobertura. Es la ofrenda que dan el pueblo de Dios para la obra de Dios. La ofrenda es lo que aparece registrado en el Nuevo Testamento como sistema de sustento de las iglesias y de la obra del Señor. Y creemos, por lo tanto, que es el sistema que debemos usar nosotros, la iglesia de hoy, para sustentar la obra y sustentar las misiones y sustentar a los siervos del Señor que trabajen a tiempo completo en la obra. El diezmo era el sistema tributario que se usaba durante el tiempo del antiguo pacto bajo el pueblo judío para organizar las finanzas de la nación.
Para empezar, el diezmo no era solo el 10%, había más de un diezmo. Si sumamos, daba más del 20%. Habían prácticamente 3 tipos de diezmo. Las personas no suelen saber eso. Sustentaba a los sacerdotes, sí, el templo, sustentaba huérfanos, sustentaba viudas. Era un sistema de tributos, pero nosotros no nos regulamos por eso de la misma manera. Cuando nosotros vemos el nuevo pacto, cuando nosotros vemos la iglesia de Cristo, cuando leemos las cartas de los apóstoles, nosotros nos damos cuenta de principios, sí, que hablan de la ofrenda. Debe ser generosa, obviamente, debe ser de corazón, debemos darla con alegría y debemos darla en abundancia para que el reino de Dios avance. Esos son principios bíblicos. Quien siembra abundantemente segará, quien siembra escasamente segará. Eso no habla de lo que nosotros vamos a recibir de dinero de Dios, eso habla del bien que vamos a hacer a la obra y de que si nosotros colaboramos con la obra de Dios, vamos a ver el resultado en la obra de Dios avanzando abundantemente. Pero nosotros vemos el sistema de la iglesia rodeado alrededor de la palabra ofrenda. Nunca vemos el diezmo en Corintio, nunca vemos el diezmo en Tesalónica, no vemos el diezmo en la iglesia de Filipos, ni en Galacia, ni en la iglesia de los Colosenses, ni de los Tesalonicenses. No lo vemos en ninguna parte, pero se agarran a eso porque les interesa recibir dinero de las personas. Luego dice una palabra muy egoísta: diezmo porque me conviene. Qué triste darle a Dios sabiendo que me conviene. No te doy porque quiero, no te doy porque amo, te doy porque me conviene, porque garantiza mi provisión. Y siempre van a Malaquías, ¿verdad? Ley, Antiguo Testamento, para lo que les interesa. Ella dice que no es parte de la ley, pero usa textos de la ley de Malaquías, que me parece que esta señora no los ha entendido, porque Malaquías está muy vinculado a lo que está pasando y relata el profeta Nehemías en sus escritos. Y es un llamado del Dios al pueblo para recuperar el fervor. Un pueblo donde los sacerdotes estaban dando al Señor lo cojo, lo tuerto, y habían dejado su vida espiritual prácticamente en el suelo, dándole al Señor lo que les sobra. Y es un llamado de atención a volver a hacer las cosas bien y recuperar el fervor espiritual. Pero esa señora que dice que no es de la ley está usando textos que tienen que ver y se relacionan con la ley mosaica para aplicar el diezmo y lo que ella quiere del diezmo para su vida, que garantiza provisión. porque Abriré las puertas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. O sea, Dios, te doy 100 para que me des 150, te doy 1000 para que me des 1500. Luego, por otro lado, dice que reprende espíritus contra las finanzas. Esta mujer está dando a entender que lo que devoraba los campos eran demonios, pero lo que devoraba los campos era castigo muchas veces de Dios por la mala actitud del pueblo. El Señor muchas veces ha castigado a su pueblo con animales, con gusanos o con plagas que se comían los cultivos. No eran espíritus ni demonios. Y además ella lo lleva más allá, sino que además dice que el que diezma cuida a sus hijos, a sus bienes espirituales y trae prosperidad. Entonces esta mujer está diezmando para garantizarse ingresos, dinero, beneficios y prosperidad y cuidado de su casa, torciendo un texto bíblico para eso. No solo eso, dice, si no diezmo no soy obediente. Claro, si para ella es obligatorio, entonces si tú no lo haces estás deshonrando a Dios. Así que si tú no diezmas, si no das tu diezmo, recuerdo que el diezmo no era solo el 10%, había más de un diezmo, entonces es bastante más que eso. Si no lo das, según esta señora Lisney DeFon, tú eres una persona desobediente a Dios. Y no más que eso, el que no diezma no entra en el reino de los cielos. Ella vuelve a tomar Malaquías, dice, me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que nadie que no diezme entrará en el reino de los cielos. Según Lisney DeFon, entrar en el reino de los cielos no es por gracia, la salvación no es por Cristo, la salvación es por diezmo. Ya no, el texto de Efesios que dice, por gracia sois salvos, mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe de ella. Para esta señora no existe. Para esta señora este texto de Efesios supongo que debe decir, por el diezmo sois salvos. Pero ella ha dicho eso, que quien no diezma no entrará en el reino de los cielos. ¿Saben lo que te quiere decir? Que si no diezmas te vas a ir al infierno. Ya no solo ha dicho que hay que diezmar porque es bueno darle al Señor y porque todo es del Señor, sino que ahora dice además que quien no diezma se va al infierno, y esto es algo muy peligroso.
Además de eso, dice que si tuvieras al Espíritu Santo, diezmarías, porque el Espíritu Santo convence de toda la verdad. Y si tuvieras el Espíritu Santo, diezmarías, porque te convencería de la verdad el diezmo. En teoría, si no das el diezmo, no tienes al Espíritu Santo. Pero yo pensaba que el Espíritu Santo llegaba al creyente cuando nosotros habríamos creído el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque Efesios 1, 13 y 14 dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios, para alabanza de su gloria. Habiendo escuchado el mensaje del Evangelio y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que tú no tienes comunión con Dios sino diezmas. Según esta mujer, si tuvieras comunión con Dios, te estaría llamando ladrón y estarías dando tu diezmo. Y no solo eso, al igual que otro falso profeta dijo una vez, el diezmo es lo que tocó Adán cuando pecó contra Dios, porque él tocó el árbol que era de Dios, que representa el diezmo, y por lo tanto el pecado del Edén fue no diezmar. Al final todo tiene que ver con diezma, o eres un ladrón, o te vas al infierno, o eres un desobediente, o no tienes al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? La gente que no conoce las Escrituras, la gente que no percibe que está torciendo estos textos bíblicos, dice, oye, pues ¿sabes qué? Pues yo voy a dar el diezmo porque no quiero que Dios me castigue, no quiero robar a Dios, no quiero irme al infierno, quiero proteger a mis hijos, quiero proteger mis finanzas, quiero ganar 4 veces más de lo que gano, entonces voy a dar mi diezmo. Manipulan a las personas torciendo textos bíblicos. Cuidaos de estos hombres y mujeres. Está torciendo las Escrituras. Está haciendo entender al pueblo de Dios que tiene una obligación que Dios no ha impuesto a la iglesia. Y les interesa hacerlo, porque ¿a dónde van a parar estos diezmos? Mira la vida económica de esas personas. Mira la vida, las ropas, donde viven, cómo caminan, ellos y los que están a su lado. Mientras los pardillos inocentes están siendo engañados y manipulados y dejando dineral en los pies de esas personas. Ellos viven vidas lujosas. Ellos viven vidas lujosas, porque luego además cuando habla de la ofrenda dice que esta ofrenda está honrando un manto. ¿Qué manto se refiere? El manto que los falsos de la prosperidad usan siempre, la cobertura. Si tú ofrendas al ISNI de FON, al ministerio, a tu pastora, esto estás honrando un manto. Y encima tuercen un texto también del Nuevo Testamento que como has bendecido al profeta, la bendición del profeta será sobre ti. Es decir, como has bendecido a ese hombre o mujer de Dios, Dios te va a recompensar. Todo tiene interés, todo busca dinero, todo busca protección, todo busca cuidado, pero al final, ¿dónde va a parar el dinero? A los pies de esas personas. ¿A quién hay que dar la ofrenda para el manto y bajo el manto? A los pies de esas personas. ¿Quiénes administran el diezmo? Esas personas. ¿Quiénes están creciendo económicamente más? Esas personas. ¿Quiénes se están enriqueciendo? Esas personas. Déjame decirte algo. Tienes que ofrendar, obviamente, debes ser generoso, hacerlo de corazón. Y te lo digo personalmente, más del 10% probablemente de nuestros ingresos vayan a la obra de Dios, a la iglesia local, a misiones y a otras cosas. Pero, es una ofrenda de corazón porque deseamos que el reino de Dios avance, que la obra se haga, que los ministerios tengan sustento, que los misioneros tengan sustento, poder ayudar a la obra de Dios, pero no lo hacemos para que Dios nos proteja, no lo hacemos para garantizar más dinero en casa, no lo hacemos para garantizar que las ventanas de los cielos se abren y derrama bendición hasta que sobreabunde sobre nosotros. No creemos que Dios sea un prestamista, no creemos que si le damos 200 nos dará 400, lo hacemos porque amamos la obra, amamos al Señor y queremos lo mejor para la obra y entendemos que no el diezmo es de Dios, todo es de Dios. Él es el dueño de todas las cosas y le damos abundantemente, generosamente y de corazón alegre, no por miedo a irnos al infierno. Habrá meses que se podrá dar mucho, habrá meses que se podrá dar menos. Daremos lo mejor que podamos siempre de corazón al Señor porque amamos colaborar
con que la obra de Dios avance, sustentar obreros, sustentar misioneros, sustentar la obra, a colaborar en eso, pero como una ofrenda generosa de amor y de corazón, no con intereses de recibir el doble de lo que damos, ni proteger a nuestros hijos, ni con miedo a irnos al infierno. Esa gente solo sabe extorsionar usando la Biblia, solo sabe meter miedo en el cuerpo de las personas. Y te digo una cosa, el diezmo no se ha practicado en la iglesia de Cristo durante siglos. Se empezó a volver a practicar hace unas décadas con estos nuevos movimientos como algo obligatorio. La iglesia se sostenía por ofrendas de amor de sus integrantes y de sus miembros, cada iglesia local. Pero ellos juegan con el miedo, abusan del desconocimiento de las personas y abusan del analfabetismo bíblico que hay para hacer que las personas por miedo o interés estén dando dinero del que ellos se benefician. Y sus templos, sus casas y sus vidas cada vez están rebosando más de dinero. Que se arrepientan, porque un día estarán delante del Señor. Y hay de aquellos de los que dijeron Dios ha dicho, cuando Dios no había hablado. Ellos sí arderán en el infierno y pasarán la eternidad bajo la ira de Dios. Pueblo, no te dejes engañar. Si puedes darle a Dios, dale, pero dale de corazón. Dale porque quieres y dale por amor. Y dale generosamente. Dios no nos ha hecho tacaños. Dios quiere que amemos su obra y colaboremos con su obra de corazón, voluntariamente, porque Dios ama al que da con alegría. Dios ama al dador alegre, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Pero no tengas miedo, no te dejes engañar por lobos, en este caso lobas, rapaces, que solo manipulan al pueblo de Dios. Cuídate de ellos. Por amor, yo te aviso.